Pero ahora es donde empieza lo complicado, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo podemos hacer una forma más compleja. Todos sabéis cuál es. Chan, chan, chan. Shift C, 1, 7 para ver la parte superior. Lo que voy a hacer ahora es ponerme una referencia. Tengo aquí una imagen y me voy a activar una referencia, como puede ser este paraguas de aquí. Puedo aprovechar alguna de las figuras que ya tengo, me ajusto el tamaño, más o menos la forma que a mí me interesa, me lo coloco para que no me moleste. Esta imagen lo que voy a hacer es activar la opción de opacidad y se la voy a reducir. Shift C. Vale. Shift A y en este caso voy a generar un plano mismo. Voy a entrar a Edit Mode y de aquí lo único que me interesa es un vértice. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque de esta manera yo tengo todo el control que quiera para hacer la forma. ¿Cómo podemos extruir de esta manera? Hay dos formas. Con la E nos funciona igual el comando. Lo que pasa es que cuando extruimos tenemos libertad de movimiento. Entonces podemos buscar hacer la forma que nosotros queremos. Por ejemplo, por aquí, por allá. ¿Vale? De esta manera, más o menos. Tengo este control. La otra forma sería con control, que podemos ir clicando y a donde cliquemos nos irá añadiendo geometría. Esto nos sirve para hacer formas más complejas. Aquí lo que voy a hacer es una extrusión, me la voy a desplazar en Y, porque sé que esta parte es completamente simétrica. Ahora voy a empezar a aprovechar trabajo ya hecho. ¿Por qué? Porque ambas hendiduras son prácticamente iguales. Así que lo que voy a hacer es rotarlo un poco. Si quiero que se me ajuste, esto aquí arriba es el snap. Me permite pegar o adherir los vértices a otros puntos. Entonces en este caso le he activado la opción de vértices y como hemos visto, cuando yo lo desplazo se intenta juntar directamente al vértice que encuentre más cercano. W by distance, porque yo lo utilizo para coser, para unir estos vértices. Luego aquí puedo empezar a jugar escala y 0 para que me mantenga los vértices escala y 0 a alturas similares y de esta manera controlo mejor los vértices. Por aquí, escala y 0. Bien. Lo siguiente sería hacer esta curva superior. Para hacer esta curva superior voy a intentar, ¿vale? Primero esto lo voy a colocar ahí para poder cerrar en, bueno, desactivarme el snap y voy a intentar poder cerrar con caras. Hago una extrusión, voy a procurar que tener el mismo número de vértices e irlo ajustando a la forma del paraguas. Por aquí, creo que me he dejado alguno, pero bueno. Seleccionadas aquí, con la F voy haciendo caras. En principio lo hace por defecto, si no, se tiene que activar el add-on, otra vez, edit, molesta. Preferences, en add-ons, F2, literalmente es una F y un 2. De esta manera se activa y esto ya se tendría que empezar a hacer. Cada vez que cliquemos la F y detecte que hay un loop, bueno, que hay un loop no, que encaja una cara, pues nos la incluirá. Aquí vemos que me falta un vértice. Se le añado con control R y a la F. De esta manera hago toda esta parte del paraguas. Ahora tengo geometría, la cual me interesa acabar de ajustar para que quede lo más recta posible. Escala X, 0. Esto ya son manías. Escala X, 0. ¿Qué pasa al hacer esto? Pues tendré que recolocar los vértices a mano. Escala X, 0. Escala X, 0. Escala X, 0. Bien, esto por aquí lo voy ajustando. Esto lo voy ajustando por aquí. Escala X, 0. Y sigo ajustando. Escala X, 0. Y de esta manera no me salgo.
Lo siguiente que podría hacer, que, bueno, ya que estoy poniéndolo todo, pues esto de aquí, escala x0, está igualado. Vale. Ahora tendría que hacer lo mismo en la parte derecha. ¿Cómo lo arreglamos? Podemos añadir un mirror. Y este mirror, ahora vemos que no está justo la figura en el centro. Voy a desplazar un poco. Y lo mismo, selecciono la figura, me la desplazo en X y me lo vuelvo a ajustar. Ahora la idea es coser tanto la parte derecha como la parte izquierda. Pero tenemos que hacer esta parte superior. Así que lo que voy a hacer es una extrusión. Me voy a activar la opción de clipping, porque así cuando yo extruya por aquí, se coserá directamente a nuestro edge. Le voy a dar la forma, que sea un par de vértices, y buscaré que se cosa justo en el centro. Aquí puedo continuar con una extrusión hasta la parte central y esto de aquí, por ejemplo, lo puedo extruir también. ¿Qué pasa? Ahora, como podemos ver en la selección, a veces selecciono un vértice, a veces selecciono otro. Lo mismo que he estado haciendo antes, W, Merge by Distance. Y lo que me quedará en todo caso será cerrar esto de aquí. Merge, y otra opción que tenemos es At Last, porque el último que he seleccionado era el vértice superior. Lo siguiente que me queda hacer, el, el palo del paraguas. El palo del paraguas tiene una similitud bastante fuerte con esta parte de aquí. Como ahora ya no es simétrico, ¿vale? He aprovechado el mirror para aplicar en esta parte que era completamente simétrica. Se lo voy a aplicar y me voy a llevar esta parte de la geometría por aquí. Veo que la forma prácticamente es la misma y lo que me queda es hacer estas curvas. Pues puedo empezar con la F, puedo hacer este edge, lo puedo llevar para abajo, siempre me paso si quiero hacer esto, y control shift B. Estos tres nos permite hacer un bevel de edges. Pondré la geometría que crea conveniente. Bien, ahora que ya tengo hecho esta parte superior, lo mismo con la parte inferior, porque la forma es prácticamente igual, pero más ancha. Aquí sí que me interesa que tenga otra vez igual que antes, el mismo número de vértices. W, vértices, last. Y voy a procurar, ahora me voy a quitar la referencia para que sea un poco más. Tengo que procurar que los vértices encajen con la geometría, que debería ser la misma, pero veo que aquí, por ejemplo, me está faltando. Me toca activar la referencia para asegurarme que no me estoy yendo mucho. Aquí una F para que me genere esto. Tú vas con este, así que por aquí. Aquí me estaba faltando un vértice, no termino de saber por qué, pero bueno. Bien, ahora, ahora lo que me interesa, ¿vale? Es seleccionar estos cuatro vértices y hacer una cara. Con la F voy a seguir poniendo caras. Vale, sí, pues tú me sobras. X, vértice. No me convence. F, F, F. Vale, aquí me falta uno. Bien, y aquí pues igual, me falta otro. F, 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 F. Vale. Ahora le añadiré un loop que me hará este corte por en medio. Aquí no lo estamos viendo, pero también hay otro, nos lo está tapando el edge. Si lo selecciono todo y me lo llevo para arriba, vemos que ahí hay uno, ¿vale? Entonces ahora con todo seleccionado, W, Merge Vertices by Distance. Con esta técnica podemos hacer figuras mucho más complejas. Si quisiéramos acabar de ajustarle el detalle, pues bueno, le podemos hacer un Subdivision Surface para que quedase mucho más suavizado. Problema de hacerlo de esta manera, que vamos a perder mucho detalle. Entonces, lo que decía, ¿no? Tenemos que acabar de añadirle algún edge para reforzar la forma. Por ejemplo, aquí perdemos las puntas. Así, ¿vale? Y nos quedaría aquí esta parte también para acabar de ajustarlo. Vale. Aquí nos vamos a encontrar con un problema. Si seleccionamos
todo el loop exterior, que habrá que hacerlo por edges, porque si no, no hay forma humana de seleccionarlo. Vale. Hacemos esto por aquí, revisamos que no me haya dejado ningún loop. Vale. Sí. Si hago una extrusión y lo escalo, vamos a empezar a ver cómo nos hace formas muy raras. ¿Por qué? Porque cuando escalamos lo hace desde un punto, desde el punto central. En este caso, nuestro objeto tiene una forma muy extraña, entonces no es una forma geométrica simple y no nos permite hacer esa extrusión como nos interesa. El truquitruco de la semana es desplazarlo hacia abajo, vamos a extruirlo hacia arriba y lo que vamos a hacer es la forma, ¿vale? La forma en 3 dimensiones, como si estuviera ahí extruida. Vale. Ahora le voy a añadir un shade smooth para que no me explote la cabeza. ¿Vale? Así me queda más suavizado. Y vamos a hacer el proceso diferente. Ahora seleccionaré esta estrella y voy a seleccionar un loop de la misma, ¿vale? En este caso, que es el máximo tamaño. ¿Cómo me lo voy a llevar? Con Shift D. Con Shift D voy a hacer una copia, lo voy a situar donde me interesa y con la P lo voy a desemparentar de la estrella. Bien. ¿Cómo continuaré? Vale, ahora vamos a trabajar forzando formas y con booleanas. Así que lo que voy a hacer es una F, porque lo que quiero es que me haga una cara. Esta cara puede ser cualquier cosa. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta oblea de aquí, le voy a añadir una booleana y le voy a decir que me quite, porque es la diferencia, esta geometría, esta forma que he creado ahora. Si la selecciono y la desactivo, ahora no lo estoy viendo, se tendría que estar viendo, pero si se lo aplico, veremos cómo sí me está haciendo ese corte. Luego, como tenía el Subdivision Surface aplicado, me está añadiendo pues mucha forma, ¿vale? Mucha geometría. ¿Cómo puedo solventar esto? Porque ahora mismo tengo 2 engones. Bueno, 2 no, 3 o infinitos engones. Pues bueno, con Control T lo que voy a hacer es una triangulación de todo el objeto. Con Alt J voy a reducir el número de triángulos para que quede lo más ajustado posible. Aquí hay un detalle, que tendría que haber hecho que el paraguas fuera un poquito más grande, pero bueno. A partir de aquí, ya lo tendríamos todo lo triangulado. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra cara interior, ¿vale? Que es la forma. Con la I veremos cómo me la lía pardísima. Con la I. Solo esto. Y si antes me lo has hecho bien. Control T y Alt J. Y ahora aquí hacemos una intrusión. Vale, aquí tengo muy poco margen, sobre todo por las puntas, porque aquí si no se va a acabar superponiendo. Pero con esto yo creo que ya me valdría, ¿vale? Le tengo que hacer un control N para asegurarme y triangularlo para que tenga más control. A veces pues desde el propio engón pues le cuesta. Ahora puedo hacer una extrusión, llevármelo para abajo y de esta manera ya tendría la forma de la galleta. Seleccionaré toda la geometría exterior y haré lo mismo de antes, una extrusión hacia abajo, una extrusión, W, merge, H-enter. De esta manera mantengo mi forma. Ahora puedo seleccionar los loops. ¿Qué pasa? Tendré complicado ahora seleccionar el loop de arriba, porque todos son triángulos y esto pues me puede llevar un rato. Podría hacer, por ejemplo, una selección por caras, luego irme a Edges y decirle con Shift Control Alt que me deseleccione los edges, ¿vale? Otro truco, que lo que he hecho ha sido que un ring, ¿vale? Esto es un loop, pues esto es un ring. Y aquí tendría que volver a seleccionar y podría intentar hacer lo mismo que he hecho antes. Lo que bueno, esto lo tendré que hacer todo de una, porque si no va a dar problemas. Vale. Selecciono por vértice, bueno, por vértices no, por edges. Shift y Alt, deselecciono esto, Shift y Alt, deselecciono esto y deselecciono esto. Si no quiero hacerlo en la parte inferior, pues Shift y Alt y deselecciono los edges de la forma.
Aquí me falta quedar este de aquí, vale. Y con control B podría añadirle este bevel, que aquí seguramente no lo estoy viendo, pero tendré que ir con cuidado con estas formas de aquí, porque fácilmente se pueden superponer. Si no, sería hacerlas por separado y de esta manera tendría mayor control. Vale, pues si por ejemplo yo deselecciono esto. Bueno, es que, bien. Yo si me equivoco en algo, no sé cómo hacerlo, pues dejo hacerlo, selecciono y lo vuelvo a hacer. Control B. Bien, así más suavizado. Y la interior parece que me va a dar mucho problema, así que solo voy a hacer con la exterior. Control B. Aquí siempre revisando que no se vaya ni que no nos la líe muy, muy mucho. Bien, y aquí en todo caso la alternativa que tendríamos para que no se acabe de romper sería pues deshacernos un poco de esta forma o ganar algo de espacio para poder hacerle mejor el bebé. Pero bueno, lo que decía, seleccionamos esto, selecciono todo esto, por edges, deselecciono esto, sí. Control B y sin que se superponga o que se sobreponga. Vale, ahora seleccionamos todo, Object, Shade Smooth. Y en esta forma de aquí nos conviene mucho que el Auto Smooth esté bien ajustado, porque si no, nos va a hacer efectos raros, como está haciendo aquí. Vale, pues si me ves tú por esto, pues no sé lo que es. Bien, de esta manera, vale, aquí vemos pues lo que me ha pasado antes, ¿no? Que se me ha desplazado el centro y ahora podemos seleccionar estas figuras, nos las llevamos a la parte aquí central. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Bien, aparte de nombrarlas, paraguas, estrella, círculo correcto y todo, triángulo. Vale, teníamos nuestra cajita. Tapa superior y tapa inferior. He cometido un error, que es no verificar si entraba en la cajita. Entonces, primero es comprobar que esté bien centrada, cosa que veo que no. Que en X... Voy a quitarme la tapa superior. Prácticamente todas deberían tener el mismo tamaño. Las puedo seleccionar, puedo entrar en tabulador para seleccionarlas todas y con Z puedo ver a través. Le puedo dar individual origins, porque de esta manera todas me las va a escalar desde el centro de su objeto. Pues lo que puedo hacer aquí es eso, escala hacia adentro hasta que quepa en la cajita. Siguiente será desplazarla hacia arriba y lo siguiente que podríamos... tú no, tú ya no me sirves. ¿Vale? Y con la tapa superior, ahora tenemos pues nuestra cajita, nuestro objeto de la galleta de triángulo. Ahí de paraguas. Lo que vamos a hacer es Shift D, ir desplazando hasta que todo nuestro objeto quede dentro de la cajita. Voy duplicando y lo voy desplazando. Y ahora todos nuestros objetos, 3, ¿vale? Voy a guardar, hace rato que no guardo, control S, gran comando. Les coloco la tapita. Bien. Ahora vamos a hacerle un render. No vamos a hacerle un render como tal. Lo que vamos a hacer es que la geometría o que se vea lo que hemos modelado y además que quede un poco mejor, ¿vale? Porque ahora mismo queda muy plano. ¿Cómo podemos hacer esto?
Aquí tenemos una serie de opciones, ¿vale? Que es los modos de previsualización. Podemos activarle el Cavity, que el Cavity nos hace este Hard Edge, reforzando pues, la geometría, nuestra forma. Y luego le podemos añadir las sombras. Las sombras siempre aportan. Otros modos de previsualización, ¿vale? Son los matcaps. Aquí podemos ver, dependiendo del tipo de material, pues diferentes posibilidades, cómo queremos que se vean nuestros objetos. Pues bueno, esto el que nos guste más. Por ejemplo, este. También si nos vamos a render esto no afecta, porque no estamos tocando nada de materiales, estamos tocando temas de previsualización. Bien, el Cavity, por ejemplo, le puedo poner en Word, a ver si que queda un poco más flojo, no queda tan forzado, y me da esa sensación como que le he puesto una iluminación sin haberle puesto absolutamente nada. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería poner una cámara. Yo la he eliminado antes, entonces el 0 nos seguiría a la vista de la cámara. No hace nada. Shift A, Mesh, Mesh no, una cámara, ¿vale? Aprieto 0, con GZZ nos moveremos en profundidad. Desplazaremos. Y ahora puedo hacer una rotación en X, por ejemplo, rotar en X, perdón, rotar XX para que nos lo haga en el eje. Y así puedo buscar un ángulo de cámara que sea interesante. Vale. Ahora tengo mi cámara. Y pensaréis, ahora hago el render, ¿no? Pues aprieto F12, que es el comando rápido, y ahora me tirará el render, ¿vale? No he puesto nada de materiales, yo lo que quiero enseñar es la geometría, lo que he modelado. Además, aquí se ve, ¿no? Por ejemplo, el paraguas y todo, porque hay cosas que no he tocado. Quiero enseñar esta imagen de aquí. Si me voy a View, aquí que no me lo tape la referencia, ya las referencias me las voy a cerrar. View. Tenemos View Render Image. Esto lo que nos va a hacer es literalmente una captura de lo que estamos viendo en pantalla. De esta manera podemos tirar un render súper rápido que tenga algún detalle. Veo que, por ejemplo, se pierde mucho la forma. Pues, rotar en X, perdón, rotar XX, que bajo un poco y lo subo. Bien. Puedo repetir el render si quiero ver cómo está quedando, pero vemos, ¿no? que hay líneas. No queremos que se vea la grid, queremos tener solo la imagen. Luego la podremos editar, la podemos utilizar para lo que sea, pero queremos solo la imagen, ¿vale? Para quitar todo lo que son líneas de modificación tenemos aquí las opciones, que igual que las podemos añadir, ¿no? Igual que lo que decía Face Orientation, que aquí se me escapó, ¿vale? Lo podemos ajustar. Si le desactivamos de aquí, dejaremos de ver ninguna clase de cosa, ¿no? De indicación que pueda tener el programa. A ver, rompo un poco aquí el tamaño, es algo más estrecho, pero bueno. Ahora, ¿cómo podemos solucionar esto, ¿vale? Ahora, si apretamos, perdón, si damos a View a Render Image, vemos que nos ha quitado la parte de fuera, pero nos está dejando el fondo, no tiene transparencia y además la calidad de imagen tampoco sé yo cuál es. Si nos venimos aquí a la derecha, tenemos la cámara. Aquí nos deja escoger el tipo de render que queremos. Si nos fijamos, tenemos una opción de Film que tiene la opción de Transparent. Cuando activamos esta opción, esto es para el render, por lo tanto, cuando tiremos a render, ya veremos nuestro fondo de cuadraditos, ¿vale? Entonces eso quiere decir que es alfa, que es transparente. Esto no es lo que, bueno, sí es lo que queremos, ¿vale? En principio ya prácticamente está, pero ahora lo que nos interesa es ver la calidad de imagen. Si vemos, aquí pues tiene como mucha calidad de imagen, ¿vale? No tenemos ningún problema con esto. Pero aquí nos está sacando a 1080. Pues tenemos presets y podemos sacarlo a lo mejor a 4K, por ejemplo, ¿no? Y directamente si le clico ya me va a hacer la imagen con más calidad. View Render Image. De esta manera tengo ya mi asset en 3D. Lo siguiente que tendré que hacer es Save As Image. Pues en mi carpeta le puedo poner miniatura o Image, por ejemplo. Aquí tendré que ir con cuidado a la hora de guardarla, ya que me puede comprimir y yo no quiero que se me comprima la imagen, yo la quiero a la máxima calidad. Así que Save, cierro. Casi siempre cuando vaya a guardar o cerrar me dirá, ¿seguro que quiere sin guardar los cambios? Le voy a decir que Save, Control S ya, para que no se me queje. Aquí tendré y ya dispondré de mi imagen, la cual me podré llevar a cualquier programa de edición de imagen como Photoshop o el que a mí me interese para acabar de hacer los ajustes pertinentes y hacer una buena miniatura. Y así habríamos completado nuestras galletas del juego del calamar.